Jesús está pasando por aquí. Jesús Está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo. Yo te pido que rompan las cadenas y Que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este momento. Te damos gracias por la vida, por la fe, por la esperanza. Gracias, Señor, por permitirnos en este día vivir la Eucaristía, recibir la palabra, poder congregarnos. Y ahora te damos gracias, Señor, por este momento de formación. Regálanos el Espíritu Santo para que podamos comprender, asimilar, pero ante todo para que Él prepare nuestro corazón para decirte sí generosamente en todo momento de nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos vamos, yo creo que ustedes han ido leyendo, ¿cierto? Juiciosos. El Catecismo de la Iglesia, 702-747. Es muy importante porque el Catecismo tiene muchos elementos que nos van a permitir ir ahondando la doctrina del Espíritu Santo. Yo aquí hago un recorrido muy somero por la palabra de Dios, dejándome iluminar por el catecismo, por la doctrina de la Iglesia. Pero vamos a ir descubriendo la presencia del Espíritu Santo, que se ve un poco oculta en los textos bíblicos, pero que de ninguna manera podemos separar de la acción del Padre, pero sobre todo de la acción del Verbo, del Hijo de Dios. Esa presencia, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y cómo ella acciona en el plan de salvación, ese plan de salvación trazado y revelado en la Sagrada Escritura. El texto que nos va a iluminar es un texto del Nuevo Testamento, la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 4, versos 4 al 8. Duro. 4, 4, 8. Hermana Hilda. Duro. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la condición de hijos adoptivos. Y como prueba de que son hijos, Dios ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. De suerte que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por la gracia de Dios. Entonces no conocían a Dios y eran esclavos de unos dioses que no eran dioses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Es bien importante que nosotros tomemos este texto de San Pablo, porque bien pudiéramos tomar un texto del Antiguo Testamento para darle fuerza al Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero tomamos del Nuevo porque el Nuevo va a tomar textos del Antiguo para darle mucha fuerza. Y Pablo escribe en ese texto de Gálatas cuando llegó a plenitud los tiempos, como un fruto cuando va creciendo y va madurando, cuando madura el tiempo, cuando madura el pueblo de Israel, cuando madura el plan de salvación, cuando ha pasado todo el tiempo previsto por el Señor, Él envía al Hijo. Y ustedes dirán, pero si estamos hablando del Espíritu. Como nosotros ya vimos en una catequesis la acción conjunta del Espíritu Santo con el Hijo, entonces vamos a darnos cuenta que el envío del Hijo es también un envío del Espíritu Santo, no porque no estuviera presente con el hombre, sino porque Él va a hacer que el hombre vuelva a recibir el Espíritu. Ya ahora lo vamos a entender en la catequesis. Ese Hijo, Cristo, que nace de mujer por obra del Espíritu, y si recordamos a Lucas, ese Espíritu que lleva a los hombres que han venido preparándose, o que Dios mismo o el Espíritu Santo ha venido preparando en el transcurso del tiempo, ahora cuando ha llegado la madurez, tienen la capacidad de responder al llamado de Dios, y no solamente llamarlo el omnipotente, o con cualquiera de los nombres que le da el Antiguo Testamento, o el Señor, sino que lo llaman Abba, que es un nombre tierno, que en hebreo significa papacito, el Abba. Y ese espíritu que nos lleva a salir de la esclavitud para convertirnos en hijos. Yo me adelanto un poco diciendo por qué salir de la esclavitud. Porque el hombre creado en gracia ha perdido esa gracia, esa dignidad a causa del pecado y se ha vuelto esclavo. Y ha sido esclavizado durante todo el tiempo hasta cuando llega la plenitud del tiempo, la madurez del tiempo que envía el Señor Dios a su Hijo único. Porque allí es donde el hombre es rescatado para que comience a servir al Dios que iba conociendo, pero ahora es conocido, se hace visible a través de la persona de Jesús. Importantísimo que Gálatas nos ubique en toda la historia de salvación, y nos ubica porque nos habla de ese tiempo que empieza en el Génesis y que va madurando hasta tal punto que llega al culmen de la encarnación y mucho más de la redención en la cruz. Ese Dios que existe desde siempre quiso salir de sí y venirse al encuentro del hombre, de modo que el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, pudiera encarnar en el seno de la Virgen María, para que en el tiempo es nuestro, no es de Dios. Cuando yo aquí le hago un paréntesis porque cuando celebramos misa de difuntos, la gente a veces pelea porque el padre no dijo que eran 4 años de muerto, 5 años de muerto, 7 años de muerto, y resulta que cuando una persona muere sale del tiempo. De hecho, si ustedes miran la liturgia dice: te entregamos a fulano de tal, hijo tuyo, a quien has llamado hoy de este mundo a tu presencia. El hoy de Dios es el tiempo presente, el tiempo es nuestro. Cuando nosotros decimos vamos a orar para que un difunto salga del purgatorio, porque el que menos le falte tiempo, es un lenguaje impropio, que es una manera de nosotros expresarnos para hacernos entender, pero realmente no sabemos que le falta 1 año, 2 años, porque allá no hay tiempo.
no hay tiempo. Cuando le dicen a uno es que recibí una revelación y entonces a fulano de tal le hacen falta ya pocos días para salir del purgatorio, el tiempo es un limitante nuestro. Porque si el tiempo fuera de Dios, tendrían razón los que pintan a Dios como un viejito con barba blanca, y Dios tendría muchos años y estaría muy arrogado. Pero Dios no tiene tiempo. Por eso a mí personalmente no me gusta la representación de Dios como un viejito. Y recuerden ustedes en alguna catequesis que yo les decía, los profetas no eran adivinos. Lo que pasaba era que el profeta, por la gracia de Dios, entraba en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Un eterno presente. Entonces él no estaba viendo que 15, 20 siglos adelante iba Jesús a morir en la cruz, sino que al entrar en el espacio de Dios, el tiempo de Dios, estoy utilizando términos muy humanos, él no veía que faltaba tanto tiempo, sino que podía ver la crucifixión en el presente de Dios, porque salimos del tiempo nuestro para entrar en el plano divino, por así decirlo. Entonces el hijo sí envejece como hijo, como palabra encarnada. ¿Por qué envejece? Porque entró en el tiempo. El Verbo se encarnó en el seno de María y nació un bebé. Y cuando murió yo tenía 33 años. Entonces ya había pasado el tiempo. Pero al morir y resucitar, vuelve al tiempo de Dios, al espacio de Dios. ¿Es claro o no? Entonces yo hablé de la misión conjunta del Hijo, de modo que la salvación, ojo, porque nos han enseñado que el Padre es el que crea, el Hijo redime y el Espíritu santifica. Yo he venido repitiendo que la salvación es obra conjunta por las misiones de la Trinidad, es obra conjunta de la Trinidad, por así decirlo, pero sobre todo del Hijo y del Espíritu Santo como una orden del Padre. ¿Listo? Entonces ya esta catequesis va a ir recorriendo el camino que veníamos en las demás, y en la pasada habíamos dicho que la Sagrada Escritura debe verse en una forma unitaria, porque es el mismo Dios que se revela, porque está traspasada por el Verbo y porque el Espíritu Santo la mueve. No está dividida. El Nuevo Testamento no supera al Antiguo, porque si nosotros queremos conocer a Cristo, tenemos que leer el Antiguo Testamento, investigar el Antiguo Testamento para descubrir qué es lo que el Espíritu Santo habló desde antiguo sobre Cristo. De modo que cuando el Señor se presenta, y ustedes leen a Mateo y a Marcos, sobre todo los evangelios, van a ir recurriendo al Antiguo Testamento, porque era la forma como el judío podía entender que ese era el Hijo de Dios. Porque si allá Isaías dijo que el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, lo podemos entender ahora en Cristo, pero porque estaba allá. Los judíos podían comprender si se les remitía al Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros quitáramos el Antiguo Testamento, pues perderíamos todo ese espacio, y una persona que ha caminado con esas escrituras, la ley y los profetas, no podría aceptar a Jesucristo como el Señor. Entonces, ya teniendo una conciencia clara, nosotros sabemos que todos los libros sagrados, todos, y cuando yo digo libros sagrados, ¿a qué me estoy refiriendo? Diga, ¿a cuáles? A los que han escrito, a la Biblia, las cartas, lo que nos explicaban hasta los días. Entonces recuérdenme.
están dando mucha vuelta, es decir que hay confusión. Cuando yo hablo de todos los libros sagrados, deben entender que eso que ustedes tienen en las manos no es un libro, es una biblioteca. La Biblia es una biblioteca. Estamos hablando de todos los libros que contiene la Sagrada Escritura. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué razón? Porque alguien me puede decir, ah, bueno, entonces el libro del Mormón también. Ah, bueno, pero entonces el catecismo que se hace también. No, no todo. Estamos hablando de los libros sagrados, y aquí especificamos la Sagrada Escritura. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y el cual inspiró a los hagiógrafos o escritores sagrados para que los escribieran. Entonces, toda la Sagrada Escritura ha pasado por el Espíritu Santo, y podemos afirmar con claridad que es el Espíritu Santo el gran protagonista de la Sagrada Escritura. El gran desconocido que llaman es el gran protagonista de la Sagrada Escritura. Él es el que permite que nosotros tengamos todos estos libros. Entonces, entiendan siempre que la Biblia no es un libro, sino que es una gran biblioteca con... ¿cuántos libros? 73. Entonces, en la creación del hombre, en la creación de todo cuanto existe, yo estoy en el Génesis, la presencia del Espíritu Santo es innegable. Sabemos ya que las tres personas estaban allí. ¿Por qué sabemos? Bueno, porque son inseparables. ¿Por qué más? Porque son consustanciales. La misma sustancia en tres personas distintas, no son separables, porque la Escritura lo atestigua. Estaban los tres. Y dice que el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Y además dice, estoy hablando de Génesis 2, además dice que el hombre recibe de Dios el soplo de la vida, por lo cual podemos afirmar que el hombre es creado, el hombre creado posee el Espíritu Santo. Y entonces allí hablamos de la gracia creatural, la gracia original. A veces se cree que la gracia es una cosa agregada, como un regalito de Dios, pero es una cosa ahí muy especial que nos da. Pero si nosotros indagamos, ¿qué es la gracia? Un regalo que le dio. Sí, es un regalo, pero ¿qué es la gracia? Yo le paso a usted un regalo empacado, le digo, ¿qué es el regalo? Entonces usted está para el regalo y dice, el regalo es un balón, el regalo. ¿Qué es la gracia? No estoy diciendo para qué sirve. La gracia es como la vida que nos regala. ¿Y qué es la vida que nos regala? La gracia es Dios mismo. Alguien perdió la gracia, rompió con Dios. ¿Sí o no? La gracia es Dios mismo. Entonces, cuando el Señor sopla su aliento, está entregando la vida, está entregando el Espíritu, está entregándose el mismo al hombre. El hombre fue creado en gracia, fue creado lleno de Dios. Diga. Yo no sé si es una tontería, pero yo uso mucho la palabra desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Que no tiene gracia. El hombre caído en pecado es desgraciado. No tiene gracia. Lo que pasa es que lo utilizamos en un insulto feo, pero el significado es desgraciado, significa que se le ha quitado la gracia, ha perdido la gracia, es sin gracia, sin Dios.
Una persona en pecado mortal, ¿cómo es? Desgraciado, sin gracia. En el buen sentido, el sentido no de insulto. ¿Listo? Sí, porque la gracia se confunde con algo como algo corporal, ¿no? Es agraciado. Mire que eso es otra cosa, la belleza es agraciado. Yo he hecho la aclaración que María no es llena de gracias. María es llena de gracia, es decir, llena de Dios. Ahora, Dios nos da muchas gracias, que son dones, carismas, esos son gracias. Pero cuando yo me confieso, el Señor me devuelve la gracia. Dios habita en mí. Cuando yo me confieso bien y soy absuelto, Dios habita en mí, se me devuelve la gracia. Dios es gracia, esa gracia con mayúscula. María no es la llena de gracias. Llena de gracia. Es llena de Dios. Listo. Entonces el hombre recibe, el hombre creado. Yo estoy diciendo aquí algo muy fuerte que podrá tener contraposición en alguno que entienda diferente, pero yo digo que el hombre creado posee el Espíritu Santo. Puede haber algún teólogo que me está diciendo no, porque el Espíritu Santo recibe el bautismo. No. Bíblicamente yo lo veo, él tiene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo lo pierde con el pecado original. Lo pierde con el pecado. Entonces el hombre se vuelve un desgraciado, un sin gracia, y comienza a vivir la etapa de la esclavitud. Por eso San Pablo dice que vino el Hijo por obra del Espíritu Santo, y entonces dejamos de ser esclavos para ser hijos, y entonces comenzamos a llamar a Dios Abba. Es decir, que el hombre creado en el Espíritu, que pierde el Espíritu por el pecado, tiene que esperar siglos hasta que madure el tiempo para volver a recibir la gracia creatural, la gracia original, volver a poseer a Dios para que Dios habitara en él. Es fuerte decirlo, pero yo creo que es necesario. O sea que puede ser que cuando un bebé es concebido, o sea, cuando inicia el proceso de la gestación, va a haber un soplo del Espíritu, pero se pierde por el pecado original. No, es que, a ver, nosotros entendemos que el pecado original, que yo poseo el pecado original en el momento de nacer. Exacto, yo lo siento así. Y hay que entender el momento de la concepción. En la concepción. Porque cuando yo soy concebido, yo ya soy un ser humano. Porque si dijéramos eso, le daríamos la razón a los abortistas. Yo soy un ser humano a partir de tantas semanas, o ya casi al nacer. No, en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, ya hay un ser humano. Por eso hay Yo un ya soplo de vida. claro, yo ya participo de la humanidad y he sido concebido en una humanidad corrupta por el pecado original. Yo tengo por así decirlo, la dignidad, la dimensión de ser criatura de Dios. Soy hecho con las manos de Dios, pero ya he sido concebido en pecado. Me falta esa gracia. Estoy incompleto. Claro. Porque entonces, si decimos eso, entonces no habría necesidad del bautismo. O porque, miren la pregunta que está haciendo Angélica, que va más allá. Así estuviéramos casados. Es que la diferencia del niño que está concebido en una pareja en pecado y una pareja dentro del matrimonio no tiene diferencia. Porque entonces vendríamos a un pecado generacional. Y el único pecado generacional es el original.
O sea, usted me pone un niño de unión libre y un niño de matrimonio, son iguales. No hay diferencia. ¿Queda claro? El niño no hay diferencia. Porque si es una pareja en pecado, el problema es de la pareja. Es que hay personas que sí lo creen así, padre, porque dicen que cuando el niño es concebido fuera del matrimonio, ese niño es el que está en pecado. Son fundamentalistas que le hacen mucho daño a la iglesia, le hacen mucho daño a la gente. Entonces, ese hombre que ha perdido la gracia, estoy hablando del primer hombre. Recuerden que cuando yo hablo de pecado original, hablo de la casa con el virus y abren la ventana. Ese hombre que abrió la ventana para que entrara el virus y todos nos contamináramos, hace que todos vivieran. Yo digo vivieran, me tengo que sacar. Yo ya me salí de esa colada. ¿Por qué? Porque yo ya soy bautizado. ¿Listo? Vivieran en pecado. Y además nosotros no nos tocó esperar siglos, porque nosotros nacimos en la era cristiana. Ahora ese hombre tiene que recibir la gracia de Dios a través del Hijo, para que vuelva a tener la dignidad de hijo y ya no sea más esclavo. Era necesario o conveniente que esa naturaleza humana fuera restablecida a la gracia mediante la acción del Hijo, del Verbo. Ahora, vamos, más adelante la volvemos a tocar. Dios es un Dios de promesas. De la promesa hecha por Dios a Abraham de tener una gran descendencia, esa promesa se cumple gracias a la fe de Abraham y a la acción del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la descendencia de Abraham? No es Isaac. La descendencia de Abraham es Cristo. Ahí está el cumplimiento de la promesa de hacer un gran pueblo, una gran descendencia, un pueblo que fuera bendición para todos los demás pueblos. La promesa está hecha a Abraham, pero siglos después se cumple la promesa. Y se cumple la promesa con Cristo. Cristo vivo. Y entonces es de Cristo que brota la gran descendencia, el pueblo santo, que es llamado cuerpo de Cristo, que es vivificado por el Espíritu Santo. Porque el pueblo de Israel que caminaba allí en Abraham, el pueblo de las promesas, era un pueblo todavía esclavizado. El pueblo que nace de Cristo, que es cumplimiento de la promesa, es un pueblo santo cuya vida está asegurada por el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes quieren, van a ver una relación que pudieran ustedes muy bien leer el texto de Génesis 12 del llamamiento de Abraham y leerlo ahora mirando hacia Cristo, y van a comprender el Antiguo Testamento comprendido a la luz del Nuevo. Y el Nuevo no se puede comprender si no está presente el Antiguo. Tal vez cuando hablamos de creación, pecado, promesa, cumplimiento, nos parece que el tiempo no fue tan extenso. En un estudio bíblico como este, uno dice, pasó poco tiempo. No fue así. La historia de salvación abarca muchos años, muchos siglos, y la promesa iba caminando. Y el pueblo de Israel tenía que repetirse la promesa. Y el pueblo tenía que repetirle la promesa. Recuerden ustedes, en un domingo de estos, el Señor se enojó. Bueno, me perdonan si no fue un domingo, sino un día de entre semana, pero estos días, 15 días, 20 días, en la liturgia salió como el pueblo se había pervertido, y Yahvé le dijo a Moisés: baja rápido de la montaña porque tu pueblo se ha pervertido. ¿Recuerdan?
¿Y qué le dijo Moisés? Ese no es mi pueblo. O sea, si me lo quiere cargar a mí, eso es otra cosa, pero eso no es mío. Yo lo estoy guiando porque usted me mandó, pero es tu pueblo y tú lo sacaste de Egipto y tú le hiciste unas promesas y tú eres fiel. Y entonces, mire que Moisés le recuerda a Yahvé las promesas. Es un pueblo que vive de las promesas. De hecho, hay judíos creyentes. Yo digo judíos creyentes porque hay judíos que ya son ateos. Hay judíos creyentes que todavía siguen alimentando las promesas. Pero eso no es esclavitud. Y por eso siguen esperando. ¿Cómo? Eso no es esclavitud. ¿Por qué? Porque se supone que pues es como una balanza, ¿no? O sea, debería ser como mutuo, porque por ejemplo toda la guerra que hay por esas religiones es ya más como personal y no vivencial, ¿no? Entonces se convirtió como en una carga Ojo porque los que están haciendo la guerra en Israel puede que no tengan ni fe. Yo estoy hablando del judío piadoso creyente. Todavía vive las promesas. Y cuando usted me pregunta que si no es una esclavitud, pensé que me iba a decir por qué la esclavitud. Porque si hay esclavitud. Porque aún no han aceptado a la persona de Jesús. Y ahí se quita la esclavitud. ¿Cómo? Entonces, cuando éramos que Jesús le dijo que sacara a su hijo y a la esclava de su pueblo. Ya ve, sí. ¿Qué pasa? O sea, eso quiere decir que... Ojo porque se me está yendo hacia otro lado, pero es importante porque cuando leemos la Biblia y la juzgamos con nuestro criterio de hoy, con toda la moralidad de hoy, vemos que la Biblia es injusta. Por ejemplo, el texto suyo, Abraham saca a Agar de su tierra, saca a Agar de su casa y le envía al desierto. Es una injusticia en la moralidad nuestra. Pero ¿cómo comprender que no tenemos que juzgarlo de esa manera? Por ejemplo, Salomón no es hijo de la esposa de David. Salomón es hijo de la mujer de Urías. Y recuerden que David le quitó a la mujer a Urías. Es hijo de una relación adúltera. Y entonces, ¿qué pasó allí? La Biblia hay que leerla con la visión de las promesas. El Señor está salvaguardando las promesas. Y estaba salvaguardando a Isaac, estaba salvaguardando todo lo que iba a pasar para llevar a Jesús. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, tiene que ya llevar puesta la mirada en Cristo. No juzgue lo demás, juzgue la historia de salvación, va mirándose a Jesús. ¿Me hago entender? Porque si no decimos, Dios es injusto, porque se da que salen a combatir con la ayuda de Yahvé y entonces matan a 10.000 personas. Si estamos escandalizados con todas las muertes de Gaza, pues entonces allí sucedió pues una masacre. Pero no es un libro histórico que se tiene que leer mirando hacia Cristo, porque nosotros caminamos en las promesas. Es un pueblo que camina en las promesas. Así lo vamos a entender. La historia de salvación abarca entonces años. La promesa va caminando por la fuerza del Espíritu. El Espíritu es el que va llevando las promesas. Es el que va soplando. De modo que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vive, no pierde la esperanza. ¿O ustedes no creen que ellos estaban cerca de Moab y tienen que devolverse y durar 40 años dando vueltas en el desierto esperando para entrar a la tierra
tierra prometida? Es mucho. Ellos habían podido pasar, exagerando, en 10 años. Duraban 40. Y dando vueltas y vueltas en el desierto, ellos podían perder la esperanza. Y pasaron generaciones y generaciones en el desierto para que se purificaran y llegaran a la tierra de promisión. Entonces el Espíritu Santo iba caminando con ellos para que en medio de todas las dificultades ellos no perdieran la esperanza. Y cuando tienen la tierra de promisión, los sacan cada rato, los llevan esclavos a otro pueblo, los dejan sin nada y ellos no pierden la esperanza. ¿Quién permite eso? El Espíritu Santo, que los va guiando. ¿Listo? Era necesario, era conveniente que Dios se manifestara en ese camino de promesas, y lo hace a través de los patriarcas, de la ley, de los jueces, de Moisés, de los profetas, dando así, donde tiene un protagonismo especial el Padre, el verbo de Dios eterno, como el Padre, que se va haciendo sentir y va siendo revelado, pero ese verbo que va caminando, porque Dios habla, ¿cierto? Ese verbo era oculto. ¿Oculto por quién? Por una nube, por una nube. ¿Y qué es la nube? El Espíritu Santo. Entonces el Padre va hablando en su verbo, pero ese verbo está siendo desvelado, pero a la vez oculto, a través de la nube que es el Espíritu. Van caminando los tres. De modo que todo este camino, toda esta ley, es llamada por el Catecismo de la Iglesia el gran pedagogo. Nos va preparando para... La ley de Moisés nos iba preparando para la ley nueva. El monte Sinaí nos prepara para las bienaventuranzas. Moisés, el gran legislador, nos prepara para Cristo, el nuevo legislador. Los profetas nos fueron preparando para recibir el nuevo profeta. Todo nos va preparando. Es una pedagogía divina. Podemos de esta manera afirmar que Dios, en su plenitud trinitaria, ha creado todo en el amor y ha destinado al hombre a la salvación. Aquí viene otro tema fundamental que los testigos de Jehová tal vez lo mencionan erróneamente. Otros lo mencionan también de una forma equivocada. Incluso algunos en la iglesia dicen no hay que creer en la predestinación. Y yo les digo, depende. Porque lo que acabo de decir es predestinación. Porque dicen ellos, yo tengo el libre albedrío, soy libre. Dios no puede predestinarme a esto. Y resulta que como yo soy obra de Dios, cuando yo cojo un trozo de madera y comienzo a tallarlo, yo estoy predestinando ese trozo de madera para que sea algo. Deje de ser un tronco y comience a ser una mesa. Cuando Dios crea al hombre, Él lo predestina. Primera de Timoteo 4:4, si no estoy mal. Dios predestina a todo hombre a la salvación. Nosotros estamos marcados, llevados por Dios hacia la salvación. ¿Para qué sirve el libre albedrío? Para rechazar esa propuesta de Dios o para aceptarla. Pero yo estoy hecho para vivir en el cielo. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Usted también? Entonces, los seres humanos fuimos creados por Dios para Él, para vivir en el cielo. Fuimos predestinados a la salvación. Entonces todo hombre está destinado a salvarse. Todo hombre. De modo que si se condena no es porque Dios lo haya condenado, es porque Él renunció a esa predestinación. Ese predestinado a la salvación se pierde, estoy privado de la salvación por el pecado. Por eso Dios, que lo encamina en el espacio y en el tiempo, estamos hablando humanamente, en los siglos,
lo conduce hacia la persona de Jesús con la fuerza del Espíritu. Por lo cual la Sagrada Escritura tiene que leerse viendo al pueblo que camina hacia Cristo. Yo ya lo decía, ¿cierto? El pueblo de Israel en la Biblia, ¿hacia dónde va? Hacia Cristo, porque caminan las promesas. En el cual en Cristo encuentra la plenitud. Y en Él, en Cristo, se le devuelve la gracia perdida. ¿Dónde perdió la gracia? En el jardín del Edén. ¿Y dónde encuentra la gracia? En el jardín del Gólgota. ¿Dónde pierde la gracia? En el árbol del bien y del mal. ¿Dónde encuentra la gracia? En el árbol de la cruz. ¿Por quién pierde la gracia? Por el primer Adán. Aunque Adán le echó la culpa a Eva, lleva a la culebra, a la serpiente. ¿Y dónde encuentra la gracia? En el nuevo Adán. ¿Se están dando cuenta cómo vamos uniendo Antiguo Testamento con Nuevo? De esta manera, tiene que leerse entonces y saberse que solamente en Cristo se recupera la gracia perdida. Dejo de ser desgraciado para ser agraciado. Decía un padre, para ser graciosito, lleno de gracias. En Cristo se me vuelve la gracia. De modo que la ley y los profetas y cada acontecimiento bíblico que encontramos relatado va orientando el pueblo a su fin. Éxodo 19, 5, 6 y Primera de Pedro 2, 9. Ahora, el pueblo de Israel camina realmente en un combate. Un combate por conseguir la obra del Espíritu y abandonar el pecado, por el cual él se ve sumergido en esclavitudes. Y el pueblo lo experimenta cuando ellos hablan en contra de Dios, siguen a otros dioses, cuando hacen lo que no deben, rompen la promesa. ¿Qué les pasa al pueblo? Hablando de Antiguo Testamento. Cuando están en el desierto, No, ya entraron a la tierra de prometida. Bueno, cuando están en el desierto les tocó dar vueltas. Llevan llegando, pero no pudieron. Cuando Moisés duda de Yahvé en la roca, él no puede entrar a la tierra de promisión. Se queda en la estepa de Moab mirando hacia el frente y dice: ay, esa es la tierra tan bonita, pero yo no puedo entrar. Luego entran a la tierra de promisión, son bendecidos, pero cuando ellos son infieles, cuando siguen otros dioses, cuando hacen lo que no deben, ¿qué les pasa? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Vuelven a la esclavitud, ¿Cómo? adorando a otros dioses. No, ese es el pecado. Los invaden pueblos vecinos y les quitan la tierra y los exilian. Cuando ellos son exiliados, ellos dicen a bruto: ¿nosotros qué hicimos? Abandonamos a Dios. Y por tanto Dios nos abandonó. Esto hay que leerlo con espiritualidad judía. Y ellos son exiliados. Y recuerde que Esdras, Nehemías, Ageo, que estamos leyendo los domingos, ahora están allí en la tierra de promisión y ven que el pueblo está allí con su templo. Y ellos, ¿qué dicen? Nos avergonzamos, Señor, porque hemos sido infieles y tú nos has tratado con bondad, porque nosotros hemos roto la alianza, hemos roto las promesas. Y cuando yo rompo las promesas, caigo en esclavitud. Yo sufro dolores, exilios, fracasos. ¿Cómo está el pueblo de Israel hoy? Según ellos. Estoy hablando del judío creyente, el judío creyente en la religión judía. ¿Cómo?
Abandonados por Dios, ¿por qué? ¿Qué los lleva a decir a ellos que están abandonados por Dios? Porque dejaron de creer en las promesas. Sí, eso es cierto. Ya ellos rompieron, pero ¿por qué dice estamos sin Dios? Cuando estaban en el exilio, dijeron Dios nos abandonó, Dios ya no vive con nosotros. Y ahora ¿por qué dicen que Dios no está con ellos? Hay un elemento histórico que dice que Dios no está con los judíos en la religión judía. Hay un texto bíblico que dice, tú ya no habitas con nosotros, el sacerdote vaga de un lado a otro en el país, no hay sacrificios ni ofrendas. Nada, no tienen templo. Por eso a mí me parece muy grosero lo que hacen los turistas cuando van al muro de los lamentos y le meten papeles entre las grietas del muro. Porque es como si vinieran a meterle papeles al altar nuestro. Nosotros no respetamos la fe judía. ¿Qué es el muro de los lamentos para ellos? Es lo único que les queda de la presencia de Dios. Por eso ellos van a darse golpes de pecho y a llorar al muro de los lamentos. Porque ahí estuvo y ya no está. Si no hay templo, Dios se ha ido. Dios ya no habita con ellos. Y una de las ofensas es que los árabes les construyeron la mezquita sobre la explanada del templo. Ellos no tienen posibilidad de construir templos, Dios los abandonó. No pueden construir. No, ¿cómo que los árabes no los dejan? Ellos están sin templo, Dios no habita con ellos. Entonces cuando usted entiende esto, usted dice, es muy dura la vida del judío. Están peleándose por la tierra, pero además Dios los abandonó, Dios no vive con ellos. Haga de cuenta que alguien viene y nos tumba el templo, nos estropea el altar y construye un edificio de casas. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Bueno, entonces ahora logramos entender un poquito qué es lo que pasa en el muro de los lamentos. Y nosotros vamos y nos tomamos fotos, le metemos papeles en los muros. Y no sabemos por qué están ellos allá, llorando. Dios se ha ido. Dios no habita con ellos. Para ellos estamos profanando. Pero hágame el favor. Entonces el pueblo de Israel sigue combatiendo, sabiendo de ese sufrimiento por el pecado. Y ese pueblo que sufre se ve llamado a una purificación. El pueblo siempre tiene que purificarse. De hecho, cuando Jesús va a las bodas de Caná y se acaba el vino, lo que encuentra es unas tinajas que se utilizaban para las purificaciones. Por eso es que el pueblo se purifica constantemente, porque se siente en pecado. Nosotros no entendemos mucho ritualismo judío porque no leemos esto. Entonces el pueblo en pecado se siente llamado a la purificación. Todo esto, como venimos leyendo todo el texto bíblico, lo estamos leyendo ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Entonces ya la purificación me proyecta hacia la cruz. Antiguo Testamento, el pueblo está en pecado, necesita purificarse. ¿Dónde se tiene que purificar? En la cruz. El pueblo purificado en la cruz es capaz de llegar a la unión con Dios. Si nosotros vamos a la era profética, que es hermosísima, mis profesores de Biblia me hicieron enamorar de los profetas. Y si yo tengo algo de sentido social, y si mi predicación es un poquitico social, es por los profetas. Porque los profetas
son los que pelean por todo. Yo creo que el domingo vamos a leer a Habacuc. Y Habacuc es de los profetas emocionantes, porque casi todos los profetas pelean. Pero Habacuc tiene algo importantísimo, y es que el Señor lo manda a predicar justicia, a predicar amor, y él comienza a ver que todos se matan, que el niño se muere, que la viuda sufre. Y él dijo, pero ¿cuál justicia me va a mandar a predicar? Si usted no cambia nada, mírese su pueblo, mire cómo está todo tirado. Y comienza a pelear con Yahvé. Habacuc. Si ustedes quieren crecer en esa dimensión social y en eso muy profético, lean los profetas. Hermosísimo. Y en los profetas vamos a encontrar dos líneas. El profeta anuncia que va a venir un tiempo y se va a mover en dos corrientes. Los profetas a veces anuncian que viene el Mesías, tiempo mesiánico, y otras veces anuncian la venida del Espíritu Santo. Entonces van a hablar del ungido de Dios, el Espíritu que transformará, el Espíritu de Yahvé se posará. Entonces miren que no es la profecía, porque nos hemos entendido que toda profecía es mesiánica. No, hay profecía del Espíritu Santo, profetas. Esas dos profecías, tanto mesiánica como del Espíritu Santo, van a unirse, convergen las dos en un cúmulo de esperanza para un pueblo nuevo. Yo el domingo utilicé un prefacio común. Uno tiene que utilizar los domingos un prefacio dominical, pero como yo soy rarongo en muchas cosas, yo utilicé un prefacio común, creo que el 7º, 8º, y ese prefacio lo utilicé porque dice que el Señor quiso formarse en Cristo un pueblo nuevo, un solo pueblo nuevo, que tiene como meta la salvación, como camino la cruz, y como única norma la ley del amor. Es esto, un pueblo nuevo que camina en la esperanza. Y ese pueblo nuevo aparece con un término que los teólogos bíblicos llaman el resto. El resto o el pequeño resto. Entonces con eso voy a terminar la catequesis porque ya son las 8. El resto significa que de un gran pueblo que el Señor se escoge, un pueblo infiel, el Señor siempre se reserva un poquito del pueblo. De muchos que iban en el desierto, muchos murieron. ¿Quiénes entraron a la tierra de promisión? El pequeño resto, el poquito que el Señor dejó para que fuera semilla de su pueblo. Luego siguen pecando, van a exilio, se diezman, ¿y qué queda? El poquito resto, el resto. ¿Y qué es lo que va caminando hoy? El resto. Si ustedes quieren hacer una lectura cristiana del resto, piensen que la iglesia está purificándose. Mire, a mí no me asustan los escándalos en la iglesia. Todo lo que está pasando en la iglesia, las acusaciones, todos los desmanes que están pasando en la iglesia, a mí no me asustan, porque yo creo en esto, el pequeño resto. Y cuando hay una crisis en la iglesia, cuando hay acusaciones o cuando hay necesidad de purificarse, porque la iglesia necesita purificarse hoy, yo me imagino en mi mentalidad campesina que Dios está utilizando una zaranda. ¿Qué va a quedar en la zaranda? El resto. El resto. Toda la iglesia, todo lo que está en la iglesia es bueno. No. En medio de todo ese gran número de católicos que se abalanzan, ¿qué hay ahí? Un resto. Un resto que solamente Dios conoce. Y por eso nosotros seguimos caminando en la esperanza. Espero que esta catequesis no los lleve a pensar en tanto conocimiento, sino que los lleve a leer la Escritura. Y a reflexionar si queremos ser parte del resto.
Cuando ustedes digan, vea, yo qué obra literaria me leo, qué cosa hago, yo les aconsejo, lean los profetas. Cojan los profetas y léanlos, y eso es apasionante. Métanse en la carne del profeta y dice acá. O sea, lo que Dios le hace vivir al profeta para que el profeta entienda y para que, o sea, si uno, yo a veces me contengo cuando predico, porque si yo digo todo lo que pienso de los profetas, me sacan a piedra. Entonces, pues yo no quiero tampoco tanto, entonces yo mermo las cosas y me vuelvo muy dulce, muy tierno cuando hablo, para que las cosas vayan. Pero los profetas son emocionantes. Si ustedes quieren crecer en apasionarse en Dios y en la palabra, los profetas ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mientras no digamos que no hay catequesis, todos los martes a las 7:05 comenzamos. Una pregunta, los chicos